Buenas noches. Muchas veces podemos pensar que la fe se circunscribe solamente al ámbito de lo privado, al ámbito de la interioridad y que no tiene nada que ver con el resto de nuestra vida, con lo cotidiano de nuestros días. Sin embargo, no es así y por eso la Iglesia desde hace unos cuantos años viene promoviendo el estudio y la profundización en lo que se ha denominado la doctrina social de la Iglesia. Y esto surge especialmente a partir de las preocupaciones en el cambio del orden social y sobre todo un tema que hoy vamos a abordar en mayor profundidad, que es el tema del trabajo. ¿Qué significa precisamente para nosotros un trabajo digno? ¿Cómo es un trabajo digno y cómo debe ser remunerado el trabajo? ¿Y cuáles son precisamente también los peligros en nuestra sociedad en torno a la adicción al trabajo o el otro extremo, no trabajar? Estos son los temas que vamos a abordar en esta noche en Cuestión de Fe. Bienvenidos. Como decíamos en la introducción, el tema que vamos a abordar hoy y que también vamos a continuar en varios de los programas de este ciclo es en torno a la doctrina social de la Iglesia. La fe no puede ser reducida solamente a una cuestión privada, a una cuestión espiritual. Muchas veces se ha querido por esto mismo o en nombre de esto relegar la opinión de la fe o la opinión de la Iglesia al ámbito, podríamos decir, de las sacristías. Sin embargo, las personas en nuestra integridad somos cuerpo, alma, espíritu. Jesús mismo se encarnó en un cuerpo, Jesús mismo se hizo solidario con los problemas, con las circunstancias de la época y por eso también nosotros desde la fe tenemos esta obligación, podríamos decir, de iluminar todas las realidades de la vida del hombre, las realidades particulares, pero también las realidades en las que el hombre está inserto. Desde el año 1891, la Iglesia comenzó con un camino de reflexión en torno a los temas sociales, no para dar recetas, sino simplemente para iluminar con la luz del Evangelio, con la luz de la tradición de la Iglesia, estas realidades. Y para que también los cristianos pudiéramos tener de alguna manera principios de acción en torno a temas tan importantes como el mundo del trabajo, la economía, la política, el Estado o inclusive la ecología y la naturaleza, sobre todo en este último tiempo. Esto comenzó gracias al Papa León XIII, que con la encíclica Rerum Novarum, las cosas nuevas, empezó a hablar de los temas candentes de la época, sobre todo en torno al tema del trabajo. Hace unos años, en el 2004, con publicación sobre todo en el 2005, se conoció lo que nosotros conocemos y podemos adquirir en cualquier librería como el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que de alguna manera resume toda la enseñanza de la Iglesia en distintos temas. En esta noche, como decíamos, vamos a comenzar a ver qué significa esto de la doctrina social de la Iglesia, cuál es su historia y por qué también desde la fe podemos iluminar estas realidades temporales. Los invito ahora a poder ver este video de 10 minutos que de alguna manera condensa esta realidad de la doctrina social de la Iglesia y cómo comenzó a surgir y por qué nos ilumina en nuestro tiempo. Hace miles de años, en este monte llamado Sinaí, ocurrió algo insólito que marcó para siempre la historia de la humanidad. Aquí Moisés recibió de Dios los 10 mandamientos. Las tablas en que estaban grabados desaparecieron, igual que el arca que los guardaba, pero su contenido sigue vivo. Los 10 mandamientos fueron entregados a un judío, pero su validez es universal. Nos enseñan cómo ser buenas personas, es decir, cómo ser amigos de Dios y de los hombres. Yo soy una mujer judía y por eso mi formación no es la misma que la de mis estudiantes o la de mis colegas.
¿Cómo llega uno a ser una buena persona? Cumple los mandamientos. Es así de fácil. Y los mandamientos son los mismos para judíos y para cristianos. Nosotros tenemos unos pocos más. Tenemos 613. Ustedes tienen 10, pero es suficiente. Compartimos los mismos 10 y esos 10 son el fundamento de nuestras acciones en todas partes. El cristianismo no propone un modo de conducta o un modo de vida que sea contrario o diferente de la propia persona. O sea, el cristianismo lo que está proponiendo es hacer mejores personas y de hecho Jesucristo es la persona perfecta. Mientras sigan existiendo personas, el fundamento del decálogo sigue vigente, sigue radicalmente vigente. Pero, ¿no es negativo el decálogo? ¿No es una lista de prohibiciones? Las aparentes prohibiciones del decálogo son defensas de derechos. Si el decálogo dice no matar, evidentemente lo que está haciendo es proteger la vida. Esos mandamientos resumen la ley natural, marcan los deberes y los derechos fundamentales de la persona. Es la moral humana universal, camino de vida y base de toda relación social. Lo más importante es determinar si existen principios y valores de naturaleza moral que puedan ser conocidos de forma más o menos objetiva o más o menos aproximada por los hombres, o si la moral se reduce a ser algo puramente convencional, puramente social o puramente cultural. El decálogo fue llevado a su perfección con el mandamiento nuevo que promulgó Jesucristo, el amor. El punto de partida de toda la tradición social católica es el amor misericordioso de Dios, demostrado en la vida, muerte y ministerio de Cristo. No nos lo merecemos y ese debe ser el modelo de nuestras relaciones entre unos y otros. El hombre, amado y perdonado por el Creador, está llamado a la felicidad eterna. Ahí radica su dignidad. Con ayuda de la gracia divina se transforma, se convierte y su amor a Dios desborda hacia el prójimo. Cuanto hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Solo ese amor puede mejorar radicalmente el mundo. La Iglesia ofrece un camino de salvación. Guía al hombre en lo espiritual, pero también ilumina con su doctrina social el ámbito del trabajo, la familia, la economía o la política. Todos son objeto del ministerio de evangelización de la Iglesia. Pero, ¿tiene autoridad la Iglesia en materia social? ¿No es una intromisión del poder espiritual en el mundo temporal? Es cierto que Cristo confió a la Iglesia una misión de orden religioso, no político, económico o social. Pero de esa misión religiosa emanan luces y energías para conducir el orden social de acuerdo con la ley divina. A la Iglesia, como madre, le interesa el ser íntegro de la persona humana, no solo su dimensión espiritual, sino también su dimensión más humana, más terrena. La Iglesia siempre proyectó la luz del Evangelio sobre la realidad temporal, pero su función orientadora se desarrolló especialmente a partir de la Revolución Industrial del siglo XIX. Es entonces cuando puede decirse que nace la actual doctrina social católica. En el siglo XIX, las ideas individualistas cristalizaron en el liberalismo filosófico, económico y político. El egoísmo impulsaba la economía. Las condiciones en las fábricas, en las minas, eran duras, los horarios largos. Se explotaba el trabajo infantil, se agravó la desigualdad social. Y vino la reacción. Era de signo colectivista y su forma extrema fue el marxismo. Para Lenin, el individuo era una pieza prescindible si así lo exigía la revolución proletaria. El Estado comunista absorbió todos los poderes. So pretexto de igualdad, pretendía una relación exclusiva Estado-súbdito. Esa tendencia estatista perduraría, atenuada en los socialismos contemporáneos. Individualismo y socialismo partían de antropologías falsas y sus resultados fueron negativos. El comunismo se desplomó. Emerge como vencedor el individualismo.
Aporta prosperidad material, pero ignora el fin sobrenatural del hombre. Es una antropología incapaz de superar la envidia y la codicia y engendra sociedades tristes, con un número creciente de personas solas o aisladas. Era patente la necesidad de otro modelo, o modelos, cuyo centro fuera el gran olvidado de la filosofía racionalista, el amor. Frente al odio de la lucha de clases se elevó ya en el siglo XIX la voz del Papa León XIII. Su encíclica Rerum Novarum puso la primera piedra de una doctrina que no ha cesado de desarrollarse hasta hoy. Históricamente, la enseñanza social católica ha sido importante porque ha apoyado al individuo de muchas maneras. Consideremos cosas como la seguridad social, el apoyo a los sindicatos o el énfasis en las pensiones. Mucho de ese apoyo se ha basado en el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia hay que dejar muy claro, en primer lugar, que no es una ideología, no es una tercera vía entre el liberalismo radical y el socialismo. Se pone por encima de estas ideologías. La doctrina social de la Iglesia, como dijo con mucha claridad Juan Pablo II, pertenece a la teología y concretamente a la teología moral. No consiste en un sistema socioeconómico, digamos, preciso que la Iglesia proponga como alternativa. Es un conjunto de principios que permiten valorar y juzgar los distintos sistemas y mejorarlos, pero que no opta por ninguno en concreto, lo cual no quiere decir que no excluya claramente como contrarios a la dignidad del hombre ciertos fenómenos sociales que se dan en los regímenes políticos. Ilumina la conciencia para vivir la justicia y la caridad en la vida social. Pero, ¿es válida solo para los católicos? La Iglesia la dirige a todos, no solo a sus fieles, pues todos están llamados a vivir conforme a la naturaleza humana y a salvarse. Muchos hoy están volviendo a las raíces de la doctrina social de la Iglesia. También los no creyentes están descubriendo que los principios de la doctrina social de la Iglesia tienen algo que enseñar en la situación actual. Esto es una especie de paradoja, porque yo observo que es más frecuente encontrar esta convicción entre los no creyentes que en los católicos. Y la Iglesia ofrece principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción para la actuación, lo cual no significa que haya que ir a buscar en la doctrina social de la Iglesia recetas concretas. Son las personas que, informadas por estos principios, tienen que pensar, hacer juicios de conciencia y comprometerse personalmente en opciones personales. Difundir esta doctrina es una prioridad pastoral para la Iglesia. Su aplicación atañe en particular a los laicos que, como dice el Concilio Vaticano II, buscan el reino de los cielos, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Pero, ¿no es utópica esta doctrina? No podemos aceptar la posición de los pesimistas, esos cínicos que dicen que el mundo va mal, que no puede cambiarse. No, el mundo puede ser cambiado, y porque puede serlo, todos, pero sobre todo los cristianos, deben arremangarse los brazos para comenzar este trabajo de reconstrucción. La responsabilidad es personal, por tanto de lo que se trata es de cambiar primero el propio mundo, por lo menos el mundo en el que uno está, y eso tendrá su repercusión, ¿no? A corto, a medio, a largo plazo. En fin, el Señor de la historia ya decidirá en qué términos. Del mismo modo que las aguas se abren paso a través de los montes, las ideas cristianas pueden fecundar la sociedad. En estos 10 minutos hemos tratado de presentar con este informe esta realidad de la doctrina social de la Iglesia que, sobre todo en el último tiempo, los obispos y la Iglesia argentina nos alienta tanto a que podamos estudiar, podamos profundizar para tener una opinión sobre las realidades de nuestro tiempo en temas tan variados y que hacen a nuestra vida cotidiana. Vamos a realizar ahora una pequeña pausa comercial y cuando volvamos vamos a comenzar a tratar un tema muy particular, sobre todo en este día, que es el tema del trabajo.
¿Qué significa para los cristianos el trabajo? ¿Qué significa un trabajo digno? La pausa y seguimos en Cuestión de Fe. En esta noche de Cuestión de Fe hemos comenzado a abordar temas de la doctrina social de la Iglesia y particularmente en esta noche queremos tratar el tema del trabajo. Muchas veces en nuestra vida, agobiados inclusive por el trabajo, podemos decir qué castigo tener que trabajar, ¿no? Anhelamos los tiempos de descanso, de vacaciones y relacionamos a veces el trabajo como esto, como un castigo. De hecho, muchas personas cuando van a la Sagrada Escritura, en la Biblia, ven que en el Génesis, cuando Adán y Eva pierden la condición, el privilegio de estar en el paraíso, Dios los expulsa diciendo: tendrás que ganarte el pan con el sudor de tu frente, como si efectivamente el castigo fuera un trabajo. El trabajo fuera un castigo, ¿no? Sin embargo, lo vemos desde una realidad distinta, especialmente a partir de la vida de Jesús. Jesús, que trabajó con sus propias manos, se lo conocía como el hijo del carpintero. Su padre, San José, era un trabajador y durante toda su vida oculta, los primeros 30 años de su vida, Jesús trabajó y con esto nos mostró la dignidad del trabajo humano. Por eso en esta noche, en este primer video que queremos compartir con ustedes, vamos a ver esta realidad del trabajo, cómo valorar el trabajo humano y cómo también poder ver la dignidad del trabajo para todos los hombres. ¿Es el trabajo una rémora para elevarse a la contemplación? Así lo creían los filósofos griegos. ¿O es tal vez un castigo divino por el pecado? Eso opinan todavía algunos. La realidad es más noble y grandiosa. La Biblia nos presenta al hombre como rey de lo creado. Con su trabajo y su oración, tiende un puente entre el mundo irracional y el supremo Hacedor. El trabajo es la vocación natural del hombre ya desde antes de pecar. Dios le puso en el jardín del Edén para que lo cultivara, narra el Génesis. El castigo hizo fatigoso lo que antes de la caída original era placentero. Hoy, aún con sudor en la frente, el hombre sigue siendo cultivador y custodio de la creación. No puede lograr su perfección, el cielo después de esta vida, más que trabajando. Pero no de cualquier modo. Ha de glorificar a Dios ofreciéndole su labor bien hecha. Entonces oración, contemplación y trabajo se unen, y el Creador se complace en la obra de su criatura. No querer trabajar es pues un mal moral. El que no trabaje, que no coma, enseña San Pablo. En los primeros años de nuestra era en Galilea, un artesano daba al trabajo su más sublime dignidad. Jesús de Nazaret era Dios y hombre y su faenar tenía valor redentor. Uniéndose espiritualmente a él, el trabajador de hoy se convierte en corredentor y también en co-creador, pues Dios dejó la creación inacabada para que sus criaturas la perfeccionaran. Cada trabajador, afirma San Ambrosio, es la mano de Cristo que continúa creando y haciendo el bien. Durante siglos, esta idea del trabajo santificador y redentor se enturbió. El ideal monacal dio prioridad a la vida contemplativa sobre la activa. Salvaguardó así la cultura antigua y puso las bases de una nueva organización social. Pero el trabajo se relegó a un papel secundario, casi como un antídoto del ocio. La ociosidad es enemiga del alma, decía San Benito. Y San Jerónimo escribía: haz siempre algo bueno para que el diablo te encuentre ocupado.
El calvinismo en el siglo XVI propicia la laboriosidad y el espíritu emprendedor, pero ignora el valor santificador del trabajo. Esas virtudes no son exclusivas de los protestantes. Emanan de la revelación judeocristiana, que es una fuerza poderosísima para el desarrollo de la ciencia y de la técnica. Y también de la creatividad artística, pues no basta hacer el mundo más útil, sino más bello. La revolución industrial del siglo XIX reduce el trabajo al nivel de mercancía. La consiguiente reacción antiliberal engendra una utopía radical, el marxismo. Iba a acarrear lucha de clases, revoluciones, dictaduras y persecuciones religiosas. La Iglesia debía dar respuesta a la nueva situación. León XIII, en la encíclica Rerum Novarum de 1891, reivindica un salario justo y unas condiciones laborales dignas. Nace un magisterio social que no ha dejado de enriquecerse desde entonces. En 1928, San José María Escrivá, fundador del Opus Dei, redescubre el valor original del trabajo como vía de santificación. Habéis de pensar en que el trabajo necesita ser santificado, en que os habéis de hacer santos con el trabajo y habéis de santificar a los demás con vuestro trabajo. El Señor ha querido poner la santidad al alcance de la mano de todos. Nace como espiritualidad y abre camino a una teología que ve varias dimensiones en el trabajo. Es una vocación personal, un bien social, participación en la creación y en el plan de la redención. Este nuevo enfoque del trabajo es recogido por el Concilio Vaticano II. En la Gaudium et Spes enseña que los hombres con su trabajo desarrollan la obra del Creador, sirven a sus hermanos y cumplen los designios divinos en la historia. Juan Pablo II, en su encíclica Laborem Exercens, sitúa el trabajo en el centro mismo de la doctrina social de la Iglesia. Proclama la prioridad del trabajo sobre el capital, consecuencia lógica de la primacía del hombre respecto a las cosas. El conflicto no es la relación natural entre capital y trabajo. Son complementarios y se necesitan mutuamente. El uno no puede subsistir sin el otro. Deben colaborar y dialogar. Tiene que ser en un sentido objetivo, no en una situación de enfrentamiento, como suele ocurrir cuando los directivos hablan con los trabajadores. Siempre es en términos de negociación. Creo que deberían promoverse foros que les animaran a sentarse a hablar. No necesariamente sobre intereses individuales, sino los intereses del país. En un mundo laboral tan complejo y cambiante, ¿qué principios orientadores ofrece la Iglesia? La clave es vivir la virtud de la justicia con sus características de reciprocidad y equidad. La justicia no es un ideal utópico, sino una obligación moral. La injusticia, advertida como tal y evitable, es un pecado. Pero no basta una justicia fría, legal, mínima. La justicia como virtud conduce a la solidaridad y culmina en la más noble de las relaciones humanas, la amistad. Ser amigo supone conocerse. ¿Conocen los jefes a sus colaboradores? Yo les pregunto a mis colegas empresarios, ¿cuál es tu activo más importante en la empresa? Y todos en general responden, pues son las personas. Y mi siguiente pregunta es, ¿y conoces a las personas? En la Edad Media preguntaron a varios picapedreros, ¿qué haces? Tallar piedras, contestó uno. Ganarme el pan, dijo otro. Yo construyo una catedral, replicó alegre un tercero. Y es que el trabajo no es solo medio de vida. En él se realiza el hombre buscando un fin. Es una necesidad que alcanza más allá de lo material. La retribución no es la única medida para juzgar la ética laboral. El desempleo no es solo un problema económico, puede ser una tragedia humana.
El paro puede minar la moral y la autoestima de la persona, aun si posee medios para vivir desahogadamente. El trabajo pone en juego la dignidad humana. En el pensamiento social católico, la dignidad de la persona es un valor primordial. Pero no solo la persona aislada, es la persona en relación con los demás, en relación con otra gente en el trabajo, con otra gente de la comunidad. El mensaje de la Iglesia que dice hay que respetar a la persona humana no es un vago discurso, no es un vago filosofar. Es una indicación muy práctica que dice a las empresas, mirad que si queréis hacerlo bien y ser competitivas, debéis tratar a las personas con respeto, es decir, respetando su dignidad. Esta implica derechos y deberes irrenunciables. Abdicar de ellos en un contrato laboral es inaceptable, como lo sería ofrecerse como esclavo para subsistir. ¿Y los cristianos? ¿Hasta dónde deben exigirse? La meta la marca el Evangelio. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Equivale a decir, busca la santidad. Y eso ahí, en el ámbito del trabajo. ¿No suena eso a ingenuidad? Quien así razone se aleja de la moral cristiana. Ceder a un ambiente frívolo y falso arrastra a cinismos que dañan a la persona y a la sociedad. La empresa tiene sed de principios cristianos, pero ¿cuáles pueden serle más útiles? Respetar la dignidad de la persona humana, la idea del bien común y contribuir a la posibilidad de que todas las personas del mundo se realicen y lleven una vida plena. La idea de solidaridad, de estar en comunidad, no solo con tus compañeros de trabajo y tu familia, sino también con todos los que viven sobre la faz de la tierra. Tratar a todo el que te encuentres como si fuera Cristo. Entonces, el mundo tendría muchos menos problemas. La empresa tiene una responsabilidad social externa hacia el entorno y otra fundamental, interna, hacia sus propios empleados. El objetivo social es desarrollar integralmente a las personas y esa es una responsabilidad de nosotros como empresarios, que nuestra organización contribuyamos al desarrollo de cada persona. El desarrollo integral tenemos que ver por su aspecto de salud, de vivienda, de educación, de entrenamiento. Estos principios tienen múltiples aplicaciones. La mayoría se concretan en derechos de los trabajadores. El salario justo es el derecho básico postulado por la encíclica Rerum Novarum. Dependerá de las necesidades y las contribuciones de cada uno. Pero, ¿aportamos todo lo que nuestra capacidad nos permite? El sueldo podría aumentar si la empresa saca el máximo partido a los talentos de sus empleados. Si los ingenieros diseñaran tareas como si la gente fueran robots, diseñarían trabajos más humanos. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque un ingeniero nunca diseñaría un proceso en el que un robot empleara solo el 10% de su capacidad. Se consideraría un desperdicio. Pero por alguna razón tendemos a usar los seres humanos de una manera ínfima y no lo consideramos un despilfarro. La mayoría de la gente que trabaja no emplea toda su capacidad porque diseñamos tareas que solo exigen el 5 o el 10% de su potencial. ¿Se puede exigir todavía hoy a la empresa el llamado salario familiar? Algunos dicen que la doctrina o la tradición católica enseña que debe haber un salario justo, suficiente para sostener a toda la familia. Eso es malinterpretar lo que dice la doctrina social católica. El Papa Juan Pablo II trató esta cuestión del salario justo en su encíclica Laborem Exercens. Y dijo que debe haber un sueldo justo, suficiente para sostener al trabajador y su familia. Pero añadió, sin embargo, que puede haber medidas sociales. Ese es el término que utilizó, medidas sociales que resultaran suficientes para cubrir todas las necesidades de los dependientes del trabajador.
Hoy, en algunos países como Australia, las ayudas públicas cubren cerca de la tercera parte de los ingresos familiares. Estas son algunas realidades del trabajo y del mundo del trabajo. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa comercial y cuando volvamos seguiremos abordando a través de este informe la realidad del trabajo, la dignidad del trabajo, qué es también un trabajo digno y sobre todo cómo debe ser el trabajo y cómo debe ser remunerado. Vamos a la pausa y seguimos en Cuestión de Fe. Seguimos en Cuestión de Fe. En esta noche estamos abordando el tema del trabajo humano. Un trabajo que sea digno, pero también el trabajo tiene que ser remunerado y podríamos preguntarnos qué es un salario justo, podemos preguntarnos también cuáles son las condiciones dignas de trabajo, las condiciones justas para un trabajo y sobre todo también la responsabilidad en el conjunto social para que todos tengamos un trabajo digno. Vamos a continuar viendo este informe, este video sobre la realidad del trabajo. También es exigible una razonable previsión ante la enfermedad, el accidente, el desempleo y la jubilación. En las sociedades desarrolladas, las leyes impiden muchos abusos, pero subsisten injusticias inaceptables. Abundan los llamados contratos basura. Muchos jóvenes se sienten obligados a aceptarlos. Otros son considerados aprendices o becarios más allá del tiempo normal. Eso y la carestía de la vivienda les mueve a retrasar el matrimonio. Peor se trata a menudo a los inmigrantes, en particular a los ilegales. Muchas veces se les priva de derechos básicos como la seguridad social o el contrato. La Iglesia propugna acogerlos respetando su dignidad. También anima a ayudar a sus países de origen a combatir las causas que les empujan a emigrar. En las naciones pobres, los abusos y carencias en materia laboral son más patentes. La peor de esas lacras es el trabajo infantil. Ya lo condenaba León XIII hace 100 años. Entonces, como ahora, es un abismo de violencia moral. Trunca el correcto desarrollo de la persona y entorpece su educación. Se carga a esos niños con trabajos que requieren esfuerzos físicos incompatibles con su edad. Muchos son peligrosos para su salud e incluso para su vida. El trabajo infantil es difícil de erradicar, pues en muchas ocasiones de él depende la subsistencia de sus familias y éstas consienten. Esta forma de explotación raya a veces en la esclavitud y es intolerable. Los niños, por encima de todo, tienen derecho a ser niños. Los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales son todavía frecuentes en multitud de países, incluso desarrollados. La empresa tiene el deber moral, no solo legal, de velar por la salud, seguridad e higiene en el lugar de trabajo. Desgraciadamente para muchos empresarios, esta no destaca entre sus prioridades. Solo se trata de que el máximo responsable de la empresa dé un puñetazo de la mesa y diga, vamos a hacer prevención. Por otra parte, la integridad moral conlleva evitar presiones para actuaciones ilícitas, así como acosos sexuales y morales. Las instalaciones seguras y confortables no bastan para crear un ambiente laboral óptimo. Los hombres necesitamos estímulos de competitividad para dar de sí lo que cabe esperar. Pero también anhelamos una solidaridad que nos haga sentirnos aceptados y respaldados. De la política empresarial depende, en buena parte, gozar de un clima de solidaridad y de armonioso trabajo en equipo. Abundan las organizaciones que, por el contrario, promueven la rivalidad entre sus empleados.
Creen fomentar así la emulación y la superación, pero corren el peligro de socavar la solidaridad y, a la larga, de generar estrés, irritabilidad o depresión. Pero no depende solo de los directivos crear un ambiente de trabajo propicio. Cada empleado debe esforzarse por cuidarlo. Los empleados tienen derecho al respeto de su intimidad y privacidad. No se les ha de exigir informaciones personales improcedentes ni divulgar sus datos personales. Al incorporar personal, la empresa no debe incurrir en favoritismos injustos, ni en discriminaciones por prejuicios sexistas, racistas o xenófobos. Pero es libre de contratar a quien juzgue apto para sus fines específicos y establecer sus propios criterios siempre que no sean ilícitos. Hay tres cosas que siempre les digo a la gente que se encarga en los procesos de selección. Dice, ¿qué gente quieres que seleccionemos? Digo, primero que sean felices. Una persona que es feliz crea felicidad en su entorno, crea un buen clima. Segundo, que sea flexible, porque va a tener que vivir en un mundo cambiante. Y tercero, que quiera formarse, porque tú puedes ser flexible, pero si no recibes formación para adaptarte a los nuevos conocimientos, a las nuevas tecnologías, se va a producir un fracaso. El derecho de los trabajadores a fundar asociaciones capaces de representarles ha de ponerse en el rango de los derechos fundamentales de la persona. Lo dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes. Esos sindicatos son los portavoces de la lucha por la justicia social. Pero su lucha, precisa Juan Pablo II, debe entenderse como una acción de defensa a favor del justo bien, no como una lucha contra los otros. El sindicato no puede abusar de los instrumentos de lucha. No debe caer en el corporativismo. Debe autorregularse y considerar las consecuencias de sus decisiones en relación al bien común y al bien de su empresa. Cabría pensar que se puede llegar a una convergencia de intereses. Pero hay algunas veces que surgen planteamientos radicales por parte de una u otra parte. Creo que eso es absolutamente desafortunado. Creo que debe de existir una flexibilidad y evitar todo aquello que nos lleve al radicalismo. La huelga, como todo derecho, requiere ser ejercido con sentido de responsabilidad. La huelga es una medida de fuerza y solamente debe ser empleada como último recurso, cuando otros medios de protesta o de reivindicación han sido ya eliminados. Y siempre teniendo mucho cuidado, como en el ejercicio de todos los derechos, de no vulnerar otros tan legítimos como él. De ahí que para paliar esos efectos negativos se acuda a medidas necesarias como servicios mínimos cuando se trata de huelgas en servicios públicos y a otras medidas de esas características. Resulta moralmente reprobable cuando va acompañada de violencia o cuando se coarta la libertad de no secundarla. Los trabajadores no deberían sentirse como piezas de un engranaje o acatadores pasivos de órdenes. Conviene que participen en la marcha de la empresa. Una compañía necesita ver a sus empleados como si fueran asociados en un organismo empresarial viviente. Y si la compañía no piensa de esa manera, entonces los empleados se convierten en prescindibles, como si fueran objetos apresados en una máquina. Una empresa o una organización que no crea unas reglas de trabajo que permitan a cada persona, de acuerdo a sus conocimientos y de acuerdo a sus funciones, expresar de manera libre sus puntos de opinión, es una empresa que no va a lograr movilizar y motivar a las personas. El séptimo día descansó. Obviamente Dios no necesita reposo, pero la divina pedagogía de la Biblia nos enseña a reponer fuerzas. El descanso dominical es un derecho. Juan Pablo II siempre reconoció que el trabajo era para la persona, tanto como para el producto. Y también reconoció la importancia que tiene el ocio y el descanso para una persona y para su bienestar, no solo con su familia, sino también en su relación con Dios y para experimentar las cosas de la vida. Para los cristianos el domingo es el día dedicado al Señor y a cumplir el precepto dominical. En tiempos recientes se acentúa la presión para trabajar en domingo. Aún así,
Los poderes públicos deben garantizar un tiempo semanal que incluya el domingo para el descanso y el culto divino. Además de la pausa dominical, hoy se consideran las vacaciones como un derecho. Mal utilizadas pueden degradar al hombre. El descanso no consiste en no hacer nada, sino en cambiar a actividades más interesantes o agradables. Ahí tienen especial responsabilidad las industrias del entretenimiento y del turismo. Una dedicación excesiva al trabajo es perjudicial para el hombre. Reduce su vida y su humanidad a una sola dimensión. Mi esposa solo tiene un marido y mis hijos solo tienen un padre. No puedo sacrificarlos a mi trabajo. Hay que dar prioridad a esa vocación. Yo podría ser el jefe de la empresa más grande del mundo, pero eso nunca podría interferir con mi vocación de padre y de marido. Hoy los contratos no permiten horarios abusivos, al menos para los trabajadores de cuello azul. Para los de cuello blanco, especialmente los jóvenes ejecutivos, las presiones directas o indirectas de las empresas y los compañeros les arrastran en ocasiones a jornadas interminables. Piensan que es más barato pedir a sus empleados que trabajen horas extras que traer más gente cada vez que aumente la demanda. Es razonable que los empleados digan a su jefe: mire, el día solo tiene tantas horas. Solo puedo trabajar aquí de 9 a 5 o de 8 a 5 y media o lo que marque esa empresa. Y ya es suficiente. Me tiene usted que ayudar a establecer prioridades. Y yo trabajaré como un buen ciudadano para ayudar a la compañía a alcanzar sus objetivos. Pero después de esto, tengo otras responsabilidades hacia mi cónyuge, mi familia. A veces, el propio trabajador se impone unas condiciones abusivas para conseguir una escalada de tipo laboral o económica. Las consecuencias repercuten negativamente en la familia. Yo he podido llevar a mis hijos al médico. He podido estar con ellos en casa, asistir a los actos del colegio y darles clase de religión. Pero pienso que pertenezco a una minoría muy privilegiada. Creo que muchas mujeres, especialmente las que no tienen cargos de dirección, lo tienen bastante difícil para obtener ese tiempo libre. Hay que insistir en la necesidad de armonizar los dos ámbitos. En Australia puedes tener hasta 12 meses de tiempo de permiso para el cuidado prioritario del niño. Una de las características de la sociedad actual es la prisa, la impaciencia, el no ir más allá del corto plazo. Esto también se da en la política laboral. De ahí la importancia de la estabilidad. Para formar una familia enraizada es fundamental la estabilidad laboral. Evitar la incertidumbre, los cambios continuos de residencia, de colegio para los niños. Muchas veces, las empresas buscan un continuo estado de precariedad. Consideran que así favorecen la productividad. No es esta una postura leal con el trabajador. También se debe procurar la formación especializada de los empleados, sobre todo si de ella depende la conservación de un puesto de trabajo. Pero este periodo de formación no puede propiciar que se abuse del tiempo del que dispone el empleado. ¿Y cómo se puede motivar e incentivar? Soy partidario, evidentemente, de incentivar la remuneración de los directivos y cuadros medios, pero siempre que pongamos unos límites. En principio, se deben de incentivar aquellos beneficios procedentes exclusivamente de la gestión del negocio. Se debe ser justo con el trabajador y reconocer sus méritos mediante la promoción. Una promoción entendida como estímulo positivo. El trabajador deberá, por su parte, asumir sus nuevas responsabilidades con total diligencia. La lista de derechos puede siempre ampliarse.
Por supuesto que los trabajadores tienen derechos y están reconocidos por las declaraciones y por las constituciones, pero también tienen deberes, y estos hay que recordarlos, y desde luego no se limitan solamente al deber de lealtad a la empresa y al deber de rendir, sino que también existen otros, como es la vinculación, por ejemplo, con los propios compañeros o con las tareas de la propia empresa y una serie de actividades más, ¿no? Es reprobable recurrir a fraudes como conseguir días de baja por enfermedad ficticia o pedir a un compañero que fiche por uno. Si en la vida profesional la aplicación de la enseñanza social de la Iglesia parece imposible, habrá que reexaminar nuestra escala de valores. ¿Cuál es nuestra prioridad? Y entonces, para la Iglesia la pregunta sería, ¿el cambio que el trabajo obra en mí me está haciendo mejor persona? ¿Me está haciendo una persona más santa? ¿Me está acercando al cielo? ¿Me está acercando a la gente con la que trabajo? ¿Produce este trabajo vínculos más sólidos precisamente porque ese trabajo me está cambiando a mí? Nada es imposible con la gracia de Dios. Con ella es alcanzable la heroicidad en las virtudes. Y de las virtudes depende la riqueza de las naciones. Lo dijo Juan Pablo II. Las causas morales de la prosperidad residen en una constelación de virtudes: diligencia, competencia, orden, honestidad, iniciativa, sobriedad, espíritu de servicio, respeto a la palabra dada. En resumen, amor al trabajo bien hecho. Hasta aquí entonces este informe sintético sobre un tema sumamente amplio que es el trabajo humano y la dignidad del trabajo. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa y cuando volvamos nos vamos a poner en comunicación con Monseñor Jorge Lozano, que es el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, para profundizar sobre la realidad del trabajo y particularmente el trabajo en Argentina. La pausa y continuamos en Cuestión de Fe. Seguimos en Cuestión de Fe, en esta noche abordando el tema del trabajo en el contexto, en el marco de la doctrina social de la Iglesia. Para los cristianos, para quienes tenemos fe, ¿qué significa el trabajo y cuál es su dignidad? Por eso vamos a ponernos en esta noche en contacto con Monseñor Jorge Lozano, obispo de Gualeguaychú, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social en nuestro país, a quien saludamos en esta noche. Buenas noches y queremos preguntarle ya en el inicio nomás qué significa para la Iglesia, para nuestra fe, el trabajo, cuál es la realidad del trabajo y sobre todo la dignidad del trabajo humano. Buenas noches. Dios creó todo el mundo, pero no quiso completar su obra sin nosotros. Por eso en el libro del Génesis, cuando se cuenta que Dios le pone al hombre delante toda la creación para que le ponga nombre a las cosas, es una manera de decir que lo hace partícipe de todo. Y el modo de participar de la obra creadora de Dios es mediante el trabajo. Por eso hay una dignidad particular en lo que hace al trabajo humano como expresión de esta colaboración con Dios y de esta manera de poder expresar cada uno lo que es propio, asumiendo la responsabilidad de entonces respecto de la creación, respecto de la propia vida y de la propia familia. Monseñor, esto en el plano individual, pero si lo llevamos a un plano general para la sociedad, ¿qué es lo que aporta el trabajo y sobre todo un trabajo digno? El ser humano no está hecho para vivir aisladamente, sino para vivir en comunión y en unidad con los demás. Y mediante el trabajo humano logramos, por un lado, vincularnos con otros, ser seres sociales
también en un taller, en una oficina, o aun cuando uno trabaje solo en un espacio determinado, esto lo hace también para poder colaborar con la sociedad. La sociedad se estructura también en torno al trabajo humano y además de colaborar con los demás, nos integramos con los demás. Por trabajo no tenemos que entender solamente aquello que es productivo, sino lo que tiene que ver con la ocupación de cada uno en orden al bien común. Una persona que trabaja en su casa también está colaborando al bien común, aunque no perciba una asignación. Alguien que está estudiando también lo hace en orden al bien común. Así que el concepto de trabajo no es solamente aquel que está en relación de dependencia o asalariado, sino también en toda ocupación humana. Si bien reducimos, o mejor dicho, especificamos el concepto de trabajo en la cuestión social, aquello que tiene que ver con la dignidad humana, con la justicia social y con lo que hace a la participación en las riquezas y en la producción de bienes y servicios para los demás. ¿Podemos decir o podemos pensar entonces que hay trabajos que no ayudan a la dignidad del hombre o trabajos que no son dignos? En realidad no son propiamente trabajos, pero podemos decir que hay condiciones que rodean a una especie de trabajo también, pero que tienen que ver con condiciones de servidumbre o de esclavitud. Menciono algunos ejemplos. Los que son secuestrados por medio de la trata de personas para dedicarse a la explotación sexual, ese no es un trabajo que haga digna a la persona. O aquellos que son esclavizados en talleres clandestinos para trabajar 12 o 14 horas, a veces hasta puestos con esposas en los pies, agarrados al pie de una máquina, eso es reducción a servidumbre y esclavitud. O también aquellos otros que no están valorados de manera justa en cuanto a su economía. Y en relación con la remuneración del trabajo, ¿cuándo podemos decir que un salario es digno? Un salario es digno cuando es justo, y la justicia debemos medirla en dos niveles. Por un lado, que sea proporcional al esfuerzo realizado, proporcional al tiempo que uno dedica. Quien trabaja 4 horas merece un salario determinado, quien trabaja 8 horas merece otro salario, porque el tipo de trabajo o la ocupación es de una duración diversa. Pero además el salario, entendido en su forma integral de un trabajo que ocupe toda la jornada laboral, debiera alcanzar para el sustento digno de la propia familia. Y cuando hablamos de sustento digno no lo hacemos solamente teniendo en cuenta la alimentación, que lo incluye, sino también el esparcimiento, la cultura, el poder educar a los hijos y lo que implica el sostenimiento adecuado de una familia. Y también otro aspecto del trabajo, la cantidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo hay que trabajar o cuánto tiempo podemos decir que es el necesario en relación con el trabajo? El trabajo ha ido ocupando un tiempo determinado a medida que ha ido evolucionando la civilización, y podemos decir que en general lo adecuado es una jornada laboral de 8 horas durante 5 o 6 días a la semana como criterio general. Luego podemos considerar que hay trabajos que son insalubres y que entonces deben tener una jornada laboral más reducida, u otro tipo de trabajos que por el tipo de tarea o por la distancia respecto del lugar de vivienda puedan considerarse de manera diversa. Por ejemplo, quienes trabajan embarcados suelen tener jornadas laborales más extensas, pero luego también tener un mayor periodo de descanso en su familia, o quienes cumplen algún otro tipo de servicio en
maquinarias que no se pueden detener para evitar su deterioro, o que van a trabajar a algún lugar distante en que también regulan de modo diverso el tiempo. Últimamente, que se habla mucho también del tema de las adicciones, se ha mencionado en varias oportunidades la realidad de la adicción al trabajo. Monseñor, ¿cuándo podemos decir que una persona es adicta al trabajo o ha pasado ese límite en el cual se ha constituido como una persona adicta a trabajar? La adicción al trabajo tiene que ver con el no poder desprenderse, no poder desengancharse. Así como decimos que una persona es adicta a la droga porque no puede vivir sin una sustancia, o adicta al alcohol porque no puede dejar de beber, o adicta al juego porque no puede dejar de hacerlo porque compulsivamente está atado a algún tipo de estas adicciones. La adicción al trabajo tiene que ver con aquella persona que, aún yendo a su casa o estando con amigos, está pendiente permanentemente de alguna cuestión que ha dejado pendiente, o atendiendo permanentemente el teléfono, o mirando permanentemente la evolución de alguna tarea a través de la computadora, aquello que hace que la persona, en lugar de ocuparse y trabajar intensamente durante una jornada laboral, como hablábamos hace un rato, de 8 horas, o lo que esto implique, terminada esa jornada formal, continúa vinculada sin poder disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos, sin poder salir a pasear, sin que el trabajo se meta a interrumpir este descanso legítimo que la persona necesita. Y si nos vamos al otro extremo y hablamos de una persona que no trabaja, ¿puede vivir, por ejemplo, una persona sin trabajar? En realidad no debería serlo. Toda persona está llamada a trabajar. Hay diversos tipos de trabajos que son manuales, trabajos que son intelectuales, hay condiciones a veces físicas que impiden el trabajo, o la edad en que corresponde que uno se jubile y entonces deja de tener una relación laboral. Pero por así decirlo, vivir de rentas sin ocupar la vida en algo que brinde un servicio a los demás no es algo que está contemplado dentro de la moral cristiana. Y si es una persona que no necesita dinero porque tiene lo suficiente para vivir, igualmente el sentido de su vida debería estar orientado a través de alguna dedicación cultural o alguna dedicación en servicio a los demás que haga que su vida también tenga un sentido para el prójimo. Monseñor, y viniendo ya al plano de nuestro país, en nuestro tiempo y en la realidad de nuestro país concretamente, ¿cómo se analiza? ¿Cuáles son las principales preocupaciones, dificultades, o cuál es la realidad del trabajo en Argentina y en nuestro tiempo? De las situaciones que más nos preocupan, por lo que conversamos con algunos dirigentes sindicales, con algunas personas vinculadas a la construcción de la sociedad, tienen que ver, por un lado, con las personas que no tienen trabajo. Es como estar cercenando su posibilidad de desarrollo. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica a la alegría del Evangelio, nos dice que las ayudas sociales, los programas sociales son necesarios, pero debieran ser transitorios. Cada persona, para poder salir de la pobreza, debiera hacerlo a través de un trabajo digno, remunerado con justicia. Entonces, una primera situación que nos preocupa es la desocupación. Una segunda situación tiene que ver con aquellas personas que tienen trabajo salteado o no debidamente registrado. Estas personas muchas veces están viviendo de changas o con posibilidades de ocupación intermitente, hace que no puedan prever su futuro y que no tengan una cobertura social en torno a su salud o en torno a su previsión jubilatoria. Así que el segundo ámbito está en lo que hace al trabajo no registrado o no debidamente valorado en su formalidad.
El tercer ámbito de preocupación tiene que ver con las personas que están asalariadas, reconocidas legalmente, pero cuyo ingreso mensual no alcanza a sustentar los gastos necesarios de la propia familia. En este sentido, hay una situación regular, pero injustamente remunerada, sea porque no le alcanza el salario o porque esté trabajando en condiciones inadecuadas. Así que estas serían las tres situaciones más preocupantes. Luego hay otras que tienen que ver con lo que se llama el trabajo infantil, que en realidad es explotación infantil, porque los niños no deben trabajar, sino que tienen que ir a la escuela y están para jugar y no para procurar el sustento de la propia familia, o las situaciones de los jubilados cuyas pensiones no alcanzan para tener una ancianidad digna. Agradecemos mucho esta comunicación, Monseñor, que tenga buenas noches. Un gusto. Y nosotros seguimos en nuestro programa en Cuestión de Fe, hoy hablando sobre la realidad del trabajo. El año pasado el Papa Francisco fue invitado a un lugar de Italia, a la isla de Cerdeña, allí a hacer una visita pastoral y se encontró con una realidad. Él iba a entrevistarse con personas que estaban pasando distintas situaciones en relación al trabajo, a lo laboral, ya que este lugar... Una sofferenza, la mancanza di lavoro che ti porta, scusatemi se sono un po' forte ma dico la verità, ti porta a sentirti senza dignità, e dove non è lavoro manca la dignità. E questo non è un problema della Sardegna soltanto, ma c'è forte qui, non è un problema soltanto dell'Italia o di alcuni paesi d'Europa, è la conseguenza di una scelta mondiale, di un sistema economico che porta a questa tragedia. Un sistema economico che ha al centro un idolo che si chiama denaro. E Dio ha voluto che al centro del mondo non sia un idolo, sia l'uomo e la donna, che portino avanti col suo lavoro e portino avanti il mondo. Ma adesso, in questo sistema senza etica, al centro c'è un idolo e il mondo è diventato idolatra di questo Deo denaro. Comandano i soldi, comanda il denaro, comandano tutte queste cose che servono a lui, a questo idolo. E cosa succede? Per difendere questo idolo si ammucchiano tutti al centro e cadono gli estremi, cadono gli anziani, perché in questo mondo non c'è posto per loro, e cadono i giovani che non trovano il lavoro, la sua dignità. Ma pensa, in un mondo dove i giovani, generazioni, 2 di giovani non hanno lavoro, non ha futuro questo mondo. Perché? Perché loro non hanno dignità. O è difficile avere dignità senza lavorare. Questa è la vostra sofferenza qui. Questa è la preghiera che voi di là
gritava lavoro, 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 è una preghiera necessaria. Lavoro vuol dire dignità, lavoro vuol dire portare il pane a casa, lavoro vuol dire amare. E per difendere questo sistema economico idolatrico si instaura la cultura dello scarto. Si scartano i nonni e si scartano i giovani. E noi dobbiamo dire no a questa cultura dello scarto. Noi dobbiamo dire vogliamo un sistema giusto, un sistema che ci faccia andare avanti tutti. Dobbiamo dire noi non vogliamo questo sistema economico globalizzato che ci fa tanto male. Al centro deve essere l'uomo e la donna, come Dio vuole, non il denaro. Hemos escuchado lo que decía el Papa Francisco el año pasado sobre la realidad del trabajo y la necesidad de que en nuestro mundo, en nuestro tiempo, también todos nos preocupemos porque haya trabajo para todos, trabajo digno para todos. En este programa nos hemos ido acercando con algunas preguntas y respuestas a esta realidad de la doctrina social de la Iglesia y particularmente del mundo del trabajo. Siempre van a quedar muchas preguntas y muchas cuestiones, como siempre decimos, y en el fondo también es una cuestión de fe, desde la cual queremos iluminar esta realidad. Por eso también los invitamos, como siempre, a profundizar a través del material que vamos poniendo en nuestra página de Facebook y también a través del correo electrónico cuestiondefetv@gmail.com para que de esta manera podamos también, si a ustedes les interesa, profundizar sobre estos temas. San José es el patrono del trabajo, San José obrero, como decíamos, el padre de Jesús, que trabajó con sus manos y le enseñó a Jesús a trabajar. Nos despedimos con esta canción que habla de San José, que habla de la importancia de haberle enseñado al Hijo de Dios a trabajar y cómo de esta manera también nosotros lo tenemos como ejemplo y también como patrono en nuestras relaciones laborales. Muchas gracias, nos encontramos la semana que viene en Cuestión de Fe. Trabajan sembrando un nuevo reino, manos fuertes que saben defender, familia en Nazaret, hogar de carpintero, manos para enseñar que a Jesús se llega por dos maderos, manos limpias que saben perdonar y a una madre cuidar, manos de un hombre bueno. Danos tu San José, tu valor y tu esfuerzo, manos llenas de fe para hacer
hacer.